Marcos 7, 31. Del 31 al 37. Jesús sana a un sordomudo. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hasta ahí. Pueden sentarse. Gracias, Señor Jesucristo, por la revelación que tú me das. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Pongo delante de ti, Señor, lo que tú me has dado, Señor. Que no sean mis palabras, pon tus palabras en mi boca, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, nuestro corazón, para entender, Señor, lo que tú hoy nos quieres hablar, Señor. Unge mis labios, Espíritu Santo, sea palabra de Dios y no de hombre, revelada, inspirada y transmitida por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús aquí se estaba encontrando ante un hombre discapacitado, ¿no? Que no podía oír ni hablar, sordomudo. Estaba discapacitado por sus sentidos físicos, pero no solamente físicos, también eran espirituales. Y así es el ser humano. El pecado puede incapacitar físicamente, porque el pecado puede ser la raíz de una enfermedad y puede afectar en lo físico, pero sobre todo donde produce incapacidad el pecado es en la espiritualidad del ser humano. ¿En qué? En este caso, en no oír y no percibir la palabra de Dios. Porque dice su palabra también en este libro, en Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, esto es la condición espiritual que el ser humano tiene cuando está en el pecado, que no oye, que no percibe, que no le entra la palabra de Dios. Entonces ante Jesús vinieron estas personas rogándole que le impusiera la mano encima. La imposición de las manos es muy importante, porque con la imposición de las manos de Jesús se transmitía el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para sanar, para liberar, para ministrar las vidas, para desatar esos oídos y esa lengua de ese sordomudo. Y asimismo vemos también cómo los discípulos eran enviados a imponer las manos sobre otras personas, para ministrarla a otros. Dice su palabra que los discípulos le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando un pastor o una pastora, un siervo de Dios, le impone las manos, se transmite poder del Espíritu Santo, amén, la presencia de Dios. Amén. Vemos también qué es lo que hizo Jesús. Él levantó sus ojos al cielo y gimió. Levantó sus ojos al cielo porque el poder venía del cielo. El poder que le había sido otorgado a Jesús venía del Padre, del cielo. Y es necesario que el efecto, él pronunció una palabra, ¿no? Una palabra éfata, que quiere decir sea abierto esos oídos, esa lengua sea desatada. Es necesario que el efecto de esa palabra, de esa orden, de ese poder de Dios, de ese éfata, sea tanto en la vida del inconverso como en la vida del cristiano. Se tienen que romper estructuras en nosotros, en nuestro interior, para oír bien, para que la voz de Dios penetre en nuestro interior y haga efecto en nuestro ser. Y vemos el ejemplo de Job. Job fue un ejemplo porque él ya conocía del Señor. Era un hombre que conocía del Señor, pero había oído algo de él, pero no lo había conocido verdaderamente, no había tenido ese encuentro con el Señor. Amén. ¿Y qué dice en su palabra? ¿Qué le dijo Job al Señor cuando él tuvo un encuentro con el Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Amén. Se había roto una estructura en Job. Job había llegado ya a las profundidades, a un encuentro verdadero con Jesucristo. Amén. ¿Por qué es importante tener los oídos bien abiertos? Porque para escuchar solamente la voz de Dios y no la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque Satanás distorsiona la palabra de Dios, provocando que la oigamos con interferencias y con sus mentiras. Y vemos el ejemplo más claro al principio de la creación. Satanás distorsionó la voz de Dios en el jardín del Edén. Él reformuló lo que el Señor les ordenó a Adán y a Eva, lo modificó ligeramente.
Él les dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, en Génesis 3:1. Pero, sin embargo, Él mete una palabra. Con una palabra cambió toda la orden de Dios para Adán y para Eva. El Señor no les dijo en ningún momento que no comieran de ningún árbol. Él dijo, Satanás dijo, no comáis de todo árbol del huerto. El Señor solamente les dijo de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Él lo reformuló diciendo que de todos los árboles les era prohibido comer, para que vean cómo una sola palabra modificada de un versículo, de lo que Dios le dice a uno, cómo el enemigo le intenta transgiversar en lo más simple aparentemente. Y en base a esa mentira salió con otra mentira más grande. Y ahí a través de eso los sedujo y los tentó y los hizo caer en desobediencia. Por eso, hermano, hermana, nunca dude de la palabra de Dios. Nunca dude de las promesas que Dios le ha dado en su vida. Nunca deje la entrada de esas palabras mentirosas del enemigo, ni oiga las mentiras del maligno. Nunca deje. Él trata de enviar dardos a su mente, a sus pensamientos, a sus sentimientos, pero nunca lo deje. Ni una pequeñita palabra que Él transforme, una pequeña mentira, no le dé cabida. Porque dice en su palabra que las ovejas, dice que al extraño, en Juan 10:15, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No dejemos que voces extrañas lleguen a nuestro interior, pero tengamos los oídos espirituales abiertos, los sentidos espirituales abiertos para oír la voz correcta, la voz de Dios. Esta historia nos hace un llamado a nuestra condición, porque muchas veces, aun siendo cristianos, podemos estar como este sordo. No estamos percibiendo cómo y cuándo Dios nos está hablando. Dios nos puede hablar de diferentes formas, de diferentes maneras, con circunstancias, a través de un hermano, de una hermana, de una situación, de una predicación, de un pastor. Pero a veces no las percibimos y a veces el enemigo intenta meter en nosotros esas voces extrañas, esas voces mentirosas, iglesia. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, reconocemos, Señor Jesucristo, que a veces, Señor, nuestros sentidos espirituales no están suficientemente abiertos, como le pasó a este sordo, Señor Jesucristo. Que a veces el enemigo, Señor, intenta meter en nosotros esas voces extrañas de duda, esas voces extrañas de incredulidad sobre tu palabra, sobre tus promesas, esas voces, esa duda, esa incredulidad, esas voces que no vienen de ti, Señor Jesucristo. Nosotros hoy, Señor, nos disponemos como este sordo, Señor, para que tú abras, Señor, para ese éfata, Señor, para que tú abras nuestros sentidos espirituales solamente para escucharte a ti, solamente para obedecerte a ti, solamente para que tu voz sea la que entre en nuestro ser, tu voz sea la que entre, tu voz en nuestros pensamientos, en nuestro ser, tu palabra solamente, Señor. Hoy rechazamos, Señor, y anulamos todas voces extrañas del enemigo que nos intentan infundir miedo, que nos intentan infundir enfermedad, que nos intentan infundir incredulidad. Hoy las rechazamos todas voces extrañas, porque como dice tu palabra, que tus ovejas no oyen a las voces extrañas. Las ovejas tienen que oír la voz del buen pastor que es Jesucristo y oírte, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, cuál es tu voz, Señor, y a rechazar esas voces extrañas del enemigo que tiran dardos a nuestra mente y a nuestro ser. En el nombre de Jesucristo. Amén.